Samsung S95B con tecnología QD OLED versus LG C2 con tecnología OLED y panel Evo a la derecha. Ambos son modelos del 2022, pero en la gran mayoría de países todavía se comercializan en este 2023. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia apenas en este 2023, a partir de febrero, se empezó a comercializar el S95B. Pero la gran mayoría de países ya está a la venta el S95C, que es de este 2023. Y por lo menos aquí en Colombia el LG C3, que sería el reemplazo de este C2, apenas se está empezando a comercializar, aunque a precios muy elevados. Quiero empezar esta comparativa por el apartado Smart. Estos son sus controles remotos, One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. El One Remote se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG necesita baterías desechables, pero es más funcional porque se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y además se puede hacer scroll. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el sistema operativo del LG es WebOS, también propio de esta marca. La fluidez a la hora de cargar aplicaciones o de abrir videos en ambos modelos es muy buena, no tengo quejas al respecto. Aunque con la mayoría de aplicaciones es un poco más rápido el C2. Y aquí aprovecho para decir una de las principales diferencias entre ambos modelos, y es que el LG es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Samsung no. Ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con esa tecnología de alto rango dinámico. Quiero destacar una función que me gusta mucho de ambos sistemas operativos, y es que permiten que los controles remotos de los televisores se puedan sincronizar, por ejemplo, con decodificadores de señal digital, entre otros dispositivos, para que solamente con un control puedas darle comandos tanto al televisor como a esos dispositivos, por ejemplo, decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. También es bueno que sepas que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también con aquella función conocida como Multiview. Por ejemplo, en el caso del Samsung, en una pantalla puedes ver lo que estás visualizando a través de tu smartphone, y en la otra, por ejemplo, la aplicación YouTube del televisor, una cámara web conectada a un puerto USB o, por ejemplo, algún dispositivo conectado a algún puerto HDMI. En el LG también está por supuesto disponible esta función de Multiview y también ofrece distintas combinaciones para ver dos pantallas al mismo tiempo. Lo único que no ofrece, a diferencia del Samsung, es por ejemplo visualizar la aplicación YouTube y al mismo tiempo visualizar lo que estás viendo a través de tu smartphone. Por ahora he visto que solamente se puede, por ejemplo, visualizar la aplicación YouTube del televisor y, por ejemplo, un dispositivo conectado a alguna entrada HDMI. Esa sería la principal diferencia entre esta función Multiview entre estos dos modelos. También debes saber que ambos televisores son compatibles con asistentes de voz, con los asistentes de voz propios de cada marca, también con el Amazon Alexa y también con el asistente de Google. Pero por ejemplo el Samsung en muchos países de fábrica solamente viene compatible con el Bixby Voice. Mientras que el C2 es compatible tanto con el asistente de voz propio de la marca LG como también con el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con el asistente de voz de Google, a pesar de que exista botón para ese asistente en el Magic Remote. Y en el caso del Samsung, si quieres hacer que sea compatible con el Amazon Alexa y el asistente de voz de Google, debes cambiar el país de tu televisor a uno donde esos asistentes de voz sean compatibles de forma nativa. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio de país o región. Y por supuesto es bueno que sepas que ambos televisores son compatibles con la función conocida como manos libres o Hands-Free Voice Control. Otro aspecto muy importante tiene que ver con sus tiendas de aplicaciones, que son propias de cada sistema operativo. Desde mi punto de vista son muy amplias, pero obviamente no son tan amplias como la Play Store de Google. También es bueno que sepas que las aplicaciones varían dependiendo de cada país y que si no encuentras la aplicación que quieres dentro de estas tiendas, simplemente no la puedes instalar de manera externa.
Y en cuanto a los navegadores de internet, lo que debes saber es que ambos televisores solamente tienen uno que es propio de cada sistema operativo, que en el caso del navegador de internet del LG se puede la búsqueda por medio de comandos de voz, y si bien en el del Samsung también en la mayoría de países esto es posible, por lo menos aquí en Colombia y en otros países por alguna razón no es posible. Aquí te voy a mostrar entonces que voy a hacer una prueba de búsqueda de comandos de voz en este navegador de internet en el Samsung, y por alguna razón me dice que en español no es posible y tampoco me lo permite en inglés. Además, en el navegador de internet del C2 está disponible esta función conocida como visualización de TV, en donde en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla puedes, por ejemplo, leer algo de alguna página web, lo cual puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en aquellas que sean gratuitas, en la gran mayoría de ellas, sí o sí va a aparecer publicidad a pesar de que cuenten con bloqueador de anuncios, pero esa publicidad es más fácil de cerrar en el caso del navegador de internet del LG, porque cuenta con el Magic Remote, lo cual hace la navegación muchísimo más fácil. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, y lo principal que debes saber aquí es que ambos modelos se diferencian en cuanto a la configuración de los píxeles y en este caso la tecnología de color, ya que el S95B usa un filtro de color Quantum Dots. Y otra diferencia es que el S95B no utiliza como tal un píxel blanco, es decir que si quiere reproducir colores blancos, todos los píxeles van a trabajar, van a sufrir más, y por ende es que de acuerdo a ratings.com han determinado que ese aspecto principal es lo que hace que este modelo sea más propenso a retención de imagen, mientras que el C2 sí utiliza un píxel blanco dentro de esa capa de subpíxeles, con lo cual si quiere reproducir un color blanco el televisor va a utilizar ese píxel blanco, con lo cual va a sufrir menos por culpa del estrés energético que puede llegar a sufrir en caso de que no tuviera ese píxel blanco, con lo cual eso influye en que no sea tan propenso a retención de imagen, además de que él lleva 10 años desarrollando su tecnología. Obviamente no quiero decir que el Samsung sea malo, pero si bien es propenso a retención de imagen, eso sucede bajo condiciones muy extremas, pero bajo condiciones extremas, de acuerdo a ratings.com, entre ambos modelos el C2 es simplemente menos propenso a sufrir de lo que se conoce como retención de imagen. Y si bien el QD OLED S95B puede alcanzar mayores cantidades de brillo, eso también hace que sufra más de estrés y también sea más propenso a retención de imagen. Y desde mi punto de vista, con la cantidad de brillo que puedes obtener por medio del C2 es más que suficiente tanto para condiciones de buena luminosidad ambiental como para aquellas habitaciones que tengan poco o nada de iluminación. La experiencia de alto rango dinámico será muy buena en ambos televisores. Y la diferencia principal en esta área sería que el C2 es compatible con Dolby Vision, mientras que el Samsung no, pero aún así la experiencia de alto rango dinámico con HDR10 por parte del S95B me parece que es muy buena. También quiero mencionar que en algunos modos de imagen con algunos contenidos, el S95B tiende a mostrar una saturación excesiva, principalmente con los colores rojos, y si quieres evitar ese aspecto simplemente debes irte a configuraciones, configuración experta, en balance de blanco, luego punto 2 y reduces la cantidad de ganancia de color rojo y balance de color rojo para que mejore notablemente la imagen. Y por supuesto luego subiré un video con configuraciones de imagen recomendadas para rango dinámico estándar y alto rango dinámico de este S95B, porque considero que sí que la necesita, principalmente por este aspecto mencionado de sobresaturación de colores rojos en algunas escenas. Ahora quiero hablar de rendimiento en escenas oscuras. Como puedes notar, así con las luces de la habitación totalmente encendidas y si colocas una escena que tenga mucha oscuridad,
En el S95B se tiende a mostrar esta parte un poco grisácea y algo rosado, pero cuando apaga las luces de la habitación, los colores negros lucen perfectos, al igual que el C2. Y otra diferencia es que los reflejos de la habitación se notan menos en el S95B, muy probablemente también por el hecho de que no cuenta con polarizador, mientras que en el C2 sí que se notan más esos reflejos. En esta otra escena, por ejemplo, ya no se nota tanto esa parte levemente rosada en el S95B, pero los colores negros siguen luciendo levemente grisáceos, aunque es verdad que se notan menos reflejos de lo que hay en la habitación, mientras que en el C2 los colores negros siempre van a lucir perfectos, tanto si las luces de la habitación están encendidas como cuando están apagadas, pero también se siguen notando más reflejos de lo que puedas tener en la habitación. Entonces, en el S95B, este aspecto de que no tenga polarizador es tanto una ventaja como una desventaja. Decide tú mismo qué piensas, cuál te gusta más en este aspecto, en este rendimiento combinado con luces encendidas y con luces de la habitación totalmente apagadas. También quiero aclararte que ninguno de estos modelos sufre del temido efecto conocido como Black Rush, que si bien en este C2 algunas partes en esa escena en particular de este videojuego, las zonas que tienen mucha oscuridad no permiten que se noten muy bien los detalles, es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque sí se pueden notar muy bien los detalles, pero sí es cierto que en el S95B se notan con mayor facilidad. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, con lo cual son excelentes opciones para, por ejemplo, ver deportes o jugar videojuegos de deportes, porque nunca vas a experimentar de ese molesto efecto conocido como pantalla sucia. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos provenientes de focos de luz es muy bueno en ambos televisores, tanto por el hecho de que tienen tecnología OLED como por el hecho de que tienen cantidades de brillo relativamente altas, recordando que son más altas en el S95B. Y también recordándote que ese manejo de los reflejos, en este caso de por ejemplo luz ambiental o de lo que tengas en la habitación, es un poco mejor en el S95B, por lo ya mencionado de que no cuenta con polarizador y porque tiene una cantidad de brillo superior. Aún así me parece que el C2 en esta área no se desempeña mal. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos. En el caso del S95B son prácticamente perfectos y en el caso del C2 son casi perfectos. Lo bueno del S95B es que además de que nunca lucen blanquecinos los colores, tampoco lucen con una tonalidad contaminada por medio de otros colores, mientras que en el caso del C2, en algunas escenas, algunas partes lucen levemente marrones cuando el ángulo de visión es muy amplio, a veces con colores verdes, a veces con colores amarillos, aunque no es algo increíblemente exagerado. Y en cuanto al manejo del movimiento, al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos televisores es muy bueno. Como ya sabes, los televisores Samsung cuentan con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, mientras que los televisores LG con el parámetro TrueMotion. Ambos parámetros se pueden modificar de forma manual para reducir la cantidad de vibración o la borrosidad. También puedes tantear con el movimiento libre o conocido también como OLED movimiento, aunque casi no lo recomiendo porque genera mucho efecto flicker, además de que oscurece mucho la imagen. Entonces, si quieres una escena más fluida sin tanto efecto de vibración, puedes probar colocando los ajustes de claridad de imagen en el Samsung en automático y el TrueMotion del LG colocarlo en movimiento suave, lo cual generará los mejores resultados en la mayoría de ocasiones en ambos televisores.
Para esos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores, y lo principal que debes saber es que el trabajo es muy bueno, es prácticamente igual entre ambos modelos, y simplemente ten presente que ningún televisor 4K hasta la fecha, ni siquiera estos dos que son considerados como televisores 4K de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero por lo menos cuando el contenido tenga muy baja resolución, o sea 720p o una inferior, las partes pixeladas serán muy pocas y muchas veces prácticamente imperceptibles, o por lo menos no son molestas. Para este apartado gaming debes saber que por supuesto ambos modelos cuentan con modo juego, y al activarlo se pueden también activar estas game bars que cuentan con estos modos de imagen, y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica, especialmente en el modo de imagen deportes, en donde en el Samsung los colores tienden a lucir más apaciguados y naturales, mientras que en el LG un poco más saturados sin exagerar. Y también creo que has podido notar que la diferencia en cuanto a brillo es un poco mayor con este modo juego activado a favor del S95B. Además, a través de la Game Bar del LG puedes optar por decrecer de forma súbita la cantidad de brillo en caso de que así lo quieras. Puedes acceder a la función multiview desde esta Game Bar, y en el caso de ambas Game Bars puedes acceder a configuraciones extra. En este caso, por ejemplo, el Motion Plus del juego en el Samsung se puede activar, pero es porque estoy utilizando un splitter a HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Pero si tuviera conectada directamente, por ejemplo, la Xbox Series X al televisor, ese parámetro simplemente no hay necesidad de activarlo, de hecho no se puede activar. Y en el caso del LG, a través de esta Game Bar sí se pueden activar las tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y ambos modelos también son compatibles con la función conocida como HDR Juego o HGIG, que lo que hace es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tengan alto rango dinámico. La saturación de colores rojos sigue siendo superior en cada modo de imagen también dentro de esta Game Bar por parte del S95B, y para decrecerlos debes hacer lo mismo que ya mostré en la comparativa en cuanto a calidad gráfica general hace unos minutos atrás, reduciendo la ganancia de rojo y el balance de rojo en las configuraciones de balance de blanco. Los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos, tanto en 4K a 60 Hz como también en 4K a 120 Hz. Debes tener presente que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K, y también son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Por ende, son excelentes opciones en cuanto a una experiencia gaming muy fluida. Pero si eres un gamer que se la pasa muchas horas al día jugando ese tipo de videojuegos donde en pantalla permanezca un logo siempre, por ejemplo en este caso la parte de la aceleración del automóvil o el mapa, o aquellos videojuegos donde esté siempre, por ejemplo, la barra de salud del personaje en pantalla, entre estos dos modelos te recomiendo más el C2 porque hasta ahora ha demostrado ser menos propenso a lo que se conoce como retención de imagen, mientras que el S95B, de acuerdo a ratings.com, sí que es más propenso a sufrir de ese aspecto. Pero si los videojuegos que vas a utilizar son como este, en donde en pantalla prácticamente no permanece un mismo logo siempre, en ninguno de esos modelos vas a tener ese problema de retención de imagen. Además, al jugar ese tipo de videojuegos de terror o con muchas partes oscuras, el rendimiento es increíblemente bueno en ambos modelos. Pero si por alguna razón piensas jugar videojuegos de terror con las luces de tu habitación totalmente encendidas, ya sea porque te da miedo o porque simplemente no las puedes apagar, entonces en este caso el Samsung sería mejor porque no muestra tantos reflejos de lo que tienes en la habitación, mientras que en el LG OLED C2 sí que se pueden notar muchísimo más los reflejos de lo que tengas en tu habitación, incluyendo tu propio reflejo si estás enfrente del televisor.
En cuanto a las entradas, en la parte posterior baja el Samsung tiene dos puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Y en la parte posterior lateral tiene otros dos puertos HDMI 2.1 y dos puertos USB 2.0. Mientras que el LG tiene todas las entradas ubicadas en la parte posterior lateral y además cuenta con un IR Blaster. Por todo lo demás tiene prácticamente lo mismo, cuatro puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y cuenta además con un puerto USB 2.0 extra para un total de 3. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, debo decir que el calentamiento es un poco más alto en el S95B, muy probablemente porque tiene una mayor cantidad de brillo, pero debes saber que no vas a sentir un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. Ya para ir terminando, quiero hablarte de algunos aspectos muy importantes. El primero es el sistema de sonido. Si bien en teoría el del Samsung es superior, me parece que en la práctica el rendimiento es un poco mejor por parte del LG, con una experiencia un poco más envolvente, con más bajos. Cuando hice la review de este S95B y lo escuché así solo sin tener otro televisor al lado, me pareció que no era un rendimiento sorprendente en cuanto a sonido, pero no estaba nada mal y tenía esa percepción de que el sistema de sonido del LG era muy superior. La diferencia no es muy grande, sigue siendo superior desde mi punto de vista al sistema de sonido del LG en cuanto a rendimiento, experiencia y además tiene más modos de sonido. Pero ya comparándolos lado a lado me parece que la diferencia no es tan grande y que probablemente con el S95B en cuanto a sonido tal vez pudieras quedar más que satisfecho. Otro aspecto importante es en cuanto al consumo energético. Si bien estos datos que coloco aquí en pantalla son con base en ratings.com en los tamaños de 65 pulgadas de ambos modelos, muy probablemente la diferencia entre estos tamaños de 55 pulgadas también sea un poco grande, siendo el S95B un mayor consumidor en cuanto a energía, así que tal vez sea un aspecto importante que quisieras tener en cuenta. Otro aspecto que considero muy relevante es lo que tiene que ver con la retención de imagen, que tal vez a futuro pudiera llevar o desencadenar un quemado de píxeles. Debes tener en cuenta que, es verdad que fui un poco duro con el S95B cuando hice la review y que utilicé mucho los datos que provee ratings.com en cuanto al test de longevidad, en donde se dieron cuenta que los televisores que tienen paneles QD OLED, como es el caso de este S95B y uno de la marca Sony, no recuerdo exactamente el modelo del Sony, se me escapa en este momento, pero esos dos QD OLED tuvieron mayor riesgo de retención de imagen en comparación al OLED Evo C2, o sea, en comparación a este modelo de LG. Obviamente eso se da bajo condiciones muy extremas. No obstante, yo considero que esas condiciones extremas algunas personas pudieran experimentarlas. Por ejemplo, si tú buscas un televisor OLED para utilizarlo como monitor de computadora, no solamente para la parte gaming, sino también para trabajar, para utilizar Word, un programa de diseño, entre otros, donde tengas muchas horas una imagen en pantalla sin movimiento o con muy poco movimiento, pues muy probablemente si me dijeras o si me preguntaras cuál de estos dos te recomiendo, sin duda alguna el C2. O el C3 de este año aquí a Colombia apenas está llegando a precios todavía muy costosos. Te recomiendo que si vives aquí en mi país, en Colombia, esperes a que bajen de precio. Entonces, ten otro aspecto presente, y es que LG ya lleva 10 años desarrollando su tecnología OLED, mientras que la QD OLED este 2023 sería su segundo año. El S95B fue el primer modelo con esa tecnología.
Recuerda que Sony le compra los paneles QD OLED a Samsung, así que tendrán los mismos problemas. El otro aspecto que quiero que tengas muy en cuenta es que si el contenido que vas a ver es variado, normal, si no va a haber un logo en pantalla por muchas horas a lo largo de los meses o años, y si te alcanza para el Samsung, que por lo menos aquí en Colombia es un poco más costoso, y si te gusta la marca, y si quieres experimentar la tecnología OLED, o mejor dicho la QD OLED, adelante, vete por el S95B o espera a que baje de precio o que llegue el S95C, que se supone tendría mejorías en cuanto a prevenir aún más la retención de imagen. Pero si en tu país el C2 está mucho más costoso, quieres experimentar una buena tecnología OLED, en este caso OLED, vete por el C2 o por el C3. Entre QD OLED con panel RGB y la tecnología OLED de LG, que lo que hace es añadir un píxel blanco, la diferencia es que en la QD OLED los píxeles son primariamente azules, tiene una capa de píxeles azules, y además para reproducir el color blanco o las tonalidades de colores blancas, todos los píxeles deben trabajar al mismo tiempo para poder reproducir esas tonalidades, y por ende sufren mayor estrés, mayor trabajo, y también por eso es que tienden a tener mayor riesgo de retención de imagen los paneles QD OLED. Mientras que en el caso de los OLED de LG, la W hace referencia al píxel blanco, es que ese píxel trabaja solito cuando necesita reproducir colores blancos, y todo eso reduce la cantidad de estrés. Además, es cierto que la cantidad de brillo es más alta en el S95B, pero asimismo tendrá mayor nivel de estrés y por ende mayor retención de imagen, mayor riesgo de retención de imagen. Ahora bien, si tú me preguntas a mí cuál de esos dos modelos escogería yo, sin duda alguna, sin pensarlo dos veces, me voy de cabeza por el OLED Evo C2. ¿Por qué? Porque ya mencioné que tiene más años la marca LG desarrollando esta tecnología, tiene menor riesgo de retención de imagen, y aunque la cantidad de brillo sea inferior, para mí es más que suficiente, y créanme que para la gran mayoría de personas y muy probablemente para ti también lo será. Es relativamente alta, simplemente que es más alta el S95B. Además me gusta más el sistema operativo WebOS, pero el Tizen es el segundo que más me gusta en cuanto a los sistemas operativos que existen actualmente en los Smart TVs. Y además me gustó un poco más el sistema de sonido en cuanto a rendimiento general por parte del C2. Pero ojo, no quiero decir que el rendimiento del sistema de sonido del Samsung sea malo, porque también es bueno, simplemente que esperaba un poco más. Lo otro es que ya pudiste notar que con escenas oscuras, con las luces de la habitación apagadas, ambos rinden muy bien, y que cada uno tiene sus ventajas y desventajas al encender las luces cuando hay escenas oscuras. Ya pudiste notar que el S95B no muestra tantos reflejos de lo que tienes en la habitación, aunque en algunas escenas los colores puedan lucir un poco grisáceos, y de hecho en algunas escenas con una tonalidad levemente rosa, y eso es porque el panel no tiene polarizador como si lo tiene el C2, que los colores en escenas oscuras siempre van a lucir perfectos en cuanto a la parte de colores negros, tanto con las luces encendidas como apagadas. Pero sí es cierto que con las luces de la habitación encendidas, con ese tipo de escenas se pueden notar más los reflejos de lo que tienes en la habitación. Y ya para terminar, ambos televisores son muy buenos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Si te gusta Samsung y vas a ver contenido variado, adelante, vete por el S95B si te alcanza el dinero, o por el S95C. Si vas a ver contenido variado pero ocasionalmente vas a jugar una buena cantidad de horas al día a través del tiempo, o lo vas a utilizar como monitor de PC no solamente para gaming sino para trabajo, entonces me parece que el C2 es una opción menos riesgosa, más equilibrada. No sé qué piensas al respecto acerca de ambos modelos, cuál te gustó más, cuál comprarías y por qué. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios.
Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.